Ya. Muy bien. Estamos ubicados en el capítulo 6 de Éxodo, versículo 2, hasta el capítulo 9, versículo 25, ¿cierto? Muy bien, 35, perdón. Esta parashá de hoy se llama Va'era en hebreo. Va'era. Va'era significa y fui visto y fui visto. ¿De acuerdo? 6.2. De roer. Sí, del verbo roer. Muy bien. Porque así empieza en el versículo 3. Vamos a empezar a leerlo. Estamos en Éxodo 6. Vamos a leer desde el 2. Dice: y habló. ¿Quién habló? Elohim. Elohim, perdón. Habló Elohim. Un Elohim o habló el Elohim, o sea, el mensajero encargado de transmitir la palabra de Dios. Entiéndase de una vez para todos que el ángel de Adonai en el Antiguo Testamento no es Jesús, ¿ya? Porque eso es algo que muchos a veces creen, dicen, pero resulta que, como alguna vez tocamos el tema, hay que definir entonces si los ángeles son creados. Y creo que la carta de los Hebreos es muy clara cuando dice que a ninguno de los ángeles Dios le dijo jamás: mi hijo eres tú, yo o día te parí, ¿verdad? Ni dice, más adelante dice, y tampoco sujetó o hizo depender el mundo venidero acerca del cual estamos hablando a los ángeles. ¿Ya? Quiere decir que hay una gran diferencia entre un ángel y Yoshua como Dios, ¿de acuerdo? ¿Son creados? Ellos son creados. Porque dice inclusive, Él hace a sus ángeles rujot, llamas de fuego. y llamas de fuego. Así es. ¿Ya? Ose malachat rujot meshaltav eshloretz, y a sus ministros llama de fuego. Entonces dice: y habló un Elohim o el Elohim encargado a Moshe y le dijo: yo soy Adonai. Entonces, ¿es el ángel ese Dios? ¿Cuál es el sujeto ahí, sería? Ya, él está leyendo un mensaje. Acuérdense la figura del ángel leyendo un acta. Así es. ¿Ya? El ángel se presenta como un acta, como un mensaje, y dice: yo soy Adonai. Pero no está diciendo que él sea. Él es un lector. Él es un lector. Él está leyendo. Él es el radio periódico. Él lee el radio periódico. Yo soy Adonai. Así manda decir: yo soy Adonai. Y yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai. Esto es uno de los nombres que habíamos visto. El Shaddai. Fíjense ustedes qué interesante. El Shaddai no se tiene que traducir. Así le tenemos que aprender a decirlo. El Shaddai, como un nombre propio de Dios. Ni siquiera los grandes comentaristas como Rashi o Ibn Ezra pudieron dar con una traducción para eso. ¿De acuerdo? No se debe traducir. El Shaddai. ¿Tiene alguna raíz? Lo más cercano que se pudo decir es que significa Dios que es suficiente, porque Dai es suficiente en hebreo. Entonces tú dices El Shaddai, o sea, Dios que es suficiente. El que es suficiente. De She. Sí, She que es suficiente, Dai. El Shaddai. Pero no se llegó a un acuerdo definitivo y quedó como una posibilidad solamente, pero nada concluyente. Entonces fíjense qué curioso, dice: yo me les aparecí a ellos como El Shaddai, pero mi nombre Hashem, mi nombre Adonai, de las 4 letras, YHWH, Yud E Vav E, No se ve. No se ve. no se ve. Sí, vamos a ver si uso esto. Mi nombre Yud E Vav E, Ahora sí se ve. no, dice, no me di a conocer. Y mi nombre Yud E Vav E, no me di a conocer. Entonces fíjense qué curioso, porque esto nos indica
que en todo el relato de Génesis que acabamos de estudiar aparece el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh. Pero ¿qué significa eso? Que se escribió a posteriori. Es decir, que Moisés utilizó el nombre que no se le fue revelado a los patriarcas y lo introdujo allá con una intención. ¿Cuál intención? De que cada vez que aparece el nombre Yud-Heh-Vav-Heh como estadística probada por escriba rancio, cada vez que aparece el nombre Yud-Heh-Vav-Heh hay juicio. ¿Ya? Siempre hay juicio. Se viene un juicio encima, sea para Israel, sea para alguna nación. Siempre que aparece el nombre Yud-Heh-Vav-Heh es juicio. Vamos a explicar además algo muy importante que creo que todos debemos saber, y es que el libro de Apocalipsis contiene la explicación o el significado de este nombre. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 1, versículo, creo que es el 7 o el 8, donde dice: de parte del que es, el que era y el que ha de venir. ¿Hay alguna estadística del número de veces que aparezca en Yud-Heh-Vav-Heh? Sí, en la Torah aparece más de 6.500 veces. ¿Y en todas ellas hay juicio? Y en todas esas hay juicio. 6.500 veces. 6.500 veces. Aparece. Por estadística. Sí, por estadística. 6.000. 500 veces. ¿Ya? En la Torah. Sí. Fíjense ustedes, Yud-Heh-Vav-Heh. Siempre hay en el contexto un juicio. ¿Qué significa este nombre? Este nombre es la forma, vamos a escribirlo acá en hebreo, así se escriben esas 4 letras en hebreo. Yud, que es la Y, la E, que es la H, la Vav, que es la W, y otra vez la H. Este nombre, que ha sido pues identificado como el personal de Dios y todo, fue explicado, o es la síntesis de lo que él primero le dijo a Moisés en la parashá anterior. ¿Sí se acuerdan cuál fue el primer nombre que él le dijo a Moisés? Yo seré el que estaré. Yo seré el que estaré. En hebreo es Ehyeh Asher Ehyeh. Eso está en futuro. Entonces aquí han traducido yo soy el que soy, pero en hebreo es yo seré el que estaré. Ehyeh Asher Ehyeh. la primera palabra fue Ehyeh, yo seré. Ehyeh Asher Ehyeh. ya. 2 veces el Y. Sí. Yo seré el que estaré. Eso significa que es lo que dice Apocalipsis. Como él siempre iba a estar, y ha estado, y va a estar, entonces sería el que era, el que es y el que ha de venir. Y el que ha de venir. Esa sería la explicación más didáctica. No es una traducción literal, obviamente, porque aquí ya esto es una interpretación. Eso significa Yud-Heh-Vav-Heh. Todo eso es lo que significa el Yud-Heh-Vav-Heh. Esta es una reish. Entonces miren, este nombre sintetiza y engloba al el que era, el que es y el que ha de venir. El que era. Ya. Pero repito, ¿por qué a los patriarcas no se les apareció con ese nombre? Porque todavía no les había dado la Torá. ¿De acuerdo? Solamente a partir de Moisés es que comienza a emplear el nombre. ¿Por qué? Porque ya iba a venir la Torá. Y esto se parece mucho y lo voy a sintetizar así de plano. La entrega de la Torá fue una sombra, un pequeño anticipo de lo que significaba la venida del Mesías. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque, como dice la Escritura, cuando el Mesías estuvo aquí, que dijo, ahora ha venido el juicio de este mundo. ¿Ya? Ahora ha venido el juicio. Cuando se entregó la Torá, vamos a leer en Romanos capítulo 5, versículo 12, por favor. Miren lo interesante que dice allí. Pero antes de entregarse la Torá nunca estuvo, no, solamente en esta Solamente a partir
de la era de Moisés. Solo a partir de Claro. 5:12. Vamos a leer Romanos 5:12 en adelante. Y miren que hay una expresión muy curiosa que todavía creo que muchos no terminan de digerir. Vamos a leerla. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputó, no habiendo ley. Hasta ahí, muy bien. Cuando dice allí que el pecado no se imputó, ¿qué es imputar? Señalar, acusar, ¿cierto? Eso es imputar. Pero el verbo griego que aparece allí no dice eso. Dice que no habiendo la Torá, el pecado no había sido computado, no había sido calculado, no había sido estimado. ¿Sí me explico? Hagan de cuenta que es como cuando se derrama el petróleo en el mar y la mancha se va expandiendo, pero todavía no han establecido el límite del daño. Entonces el petróleo se regó, se trata de contener de alguna manera, pero no se ha calculado el daño total, el daño ecológico. ¿Ya? Entonces el pecado entró en la creación como una mancha, como un virus, y se esparció, pero ni se había contenido todavía, ni se había dimensionado la repercusión que traía. ¿Ya? Todo el daño estructural que había causado. Solamente cuando la Torá fue entregada fue que el Señor sacó la lista y totalizó el daño causado por el pecado. Entonces, ¿qué dice a continuación? Sigue leyendo. Con todo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán. ¿Por qué reinó nada más hasta Moisés la muerte? ¿Ah? Porque Dios se reveló en juicio a través de su nombre. ¿Ya? ¿Cómo? Dando la Torá. Por eso reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Qué significa reinar la muerte? Reinar la muerte significa que nadie en ese periodo, desde Adán hasta Moisés, podía tener o hacer suficiente justicia delante de Dios como para ganarse la vida eterna de alguna manera, por muy bueno que fuera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios no había proclamado su lista de lo que era la justicia. Entonces era como tirarle al aire, porque no sabías llenar la medida de la justicia de Dios. Dígame, hermano. El versículo 13 que estamos leyendo ahorita, hermano, Sí. porque siempre que se lee que no se inculpa el pecado, pues, podría ser considerada también la palabra, es el logite. El logite, exacto, puede significar también, no era considerado, pero la pregunta es, ¿quién no lo consideraba? ¿Quién ¿El no lo hombre o Dios? Claro, En este exacto. caso, todo el que lee esto, la teología ya, como tiene establecido, cree que el que no lo considera era Dios. Exacto. Pero realmente el que no lo considera es el hombre, que no lo conoce. Y es así. ¿Por qué era el hombre y no Dios el que no lo consideraba? Porque dice a continuación, sin embargo, la muerte reinó. Porque si Dios no tuviera en cuenta el pecado o no lo imputara, entonces ¿por qué moría la gente? Exactamente. ¿Ya? Pero el requerimiento de justicia decía, todo el que tenga pecado tiene que morir, y por eso la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Solo cuando Dios se revela en su justicia, o sea, a través de su nombre, Yud-Heh-Vav-Heh, eso implica que Él trajo el juicio a este mundo. ¿Qué es el juicio? Como hablamos ayer, la Torá, ¿verdad? Tiene una sentencia y dejaba un saldo. ¿El saldo qué era? La muerte para el hombre. ¿Ya? Ese era el juicio de la Torá. Y después venía a especificarlo. Pero al mismo tiempo de que la Torá hizo esa sentencia, al mismo tiempo estableció y dijo, bueno, el que cumpla la justicia de Dios será salvo. Pero resulta que humanamente no podíamos.
Pero ¿qué pasa? Que ese requerimiento de justicia de la Torá, vamos a colocar aquí las dos tablas, quedaba clamando desde los cielos como un listado en lo que toda la humanidad era pecador o se le llamaba pecador y que era inhabilitado para acercarse a Dios. Y Dios decía a través de la Torá, si alguien es tan justo que supera toda esta lista, puede entrar acá. Resulta que no se halló nadie en los cielos y en la tierra que pudiera cumplir esa justicia. Sin embargo, ¿qué ocurría? Que cuando Dios dio la Torá, en el minuto siguiente pudo haber nacido el Mesías. Y ya, por eso dejó de reinar la muerte. ¿Por qué? Porque ya vino la justicia. La justicia de Dios estaba manifestada allí. Por eso la muerte solamente reinó hasta Moisés. ¿Ya? Que, claro, ningún ser humano podía cumplir toda la Torá, pero sí la podía cumplir ¿quién? El Mesías. Por eso esto fue un anticipo, por eso lo digo ahorita. La entrega de la Torá fue un anticipo de la venida del Mesías. Es como cuando de pronto usted tira los rieles y de una vía de tren y luego la termina de construir. Le pone los detallitos y le pone todo lo demás, las señales, etc. Pero ya los rieles están. Ya sabe por dónde va a pasar el tren. El problema es que no sepa por dónde va a pasar el tren. ¿Me explico? Supongamos, si yo voy a construir una casa y oigo decir de que va a pasar un tren, pero no sé por dónde, en cualquier momento, si yo construyo por ahí, pasa la vía y me tumba la casa. ¿Cierto? Se necesitaba que Dios estableciera cuál era el límite para saber dónde estábamos y qué teníamos que hacer o esperar. Bueno, dígame, hermano. Como la muerte era el reino que gobernaba y imperaba en ese momento, y hasta que vino la Torá es cuando se manifestaba la justicia de Dios, entonces estaría por lo menos Enoc, estaría Noé, que estuvieron antes de esa justicia de Dios. Eso explica por qué ellos nunca, nadie se pudo haber salvado por una ley, porque claro, si no ellos no hubieran entrado en esa salvación. Claro. Y más que todo demuestra es que ellos estaban en la esperanza, en la fe de que se manifestara esa justicia, de tal manera que aunque ellos murieron antes, lo alcanzó, porque fue por fe, claro, como en aquel tiempo, como en este tiempo igualmente. Correcto. O sea, nunca ha sido por ley. Muy bien. Y sin embargo era necesaria la Torá. ¿Quién puede decirme por qué era necesaria la Torá de acuerdo a lo que ya he explicado? Porque no sé qué tan claro haya sido, pero quisiera saber que alguien me sintetice y me responda por qué era necesaria la Torá o para qué. Dígame. Yo podría decir que el hombre en su evolución, en su camino, siempre tiende a olvidar, a anular totalmente digamos, las cosas que ya en las que él ha vivido. Por lo tanto, debería haber un testimonio escrito que es lo que se encargó Dios para que no hubiera excusa con las generaciones que venían en camino de decir que eso nunca se dijo. Okay. Podría ser esa sería una razón, digamos, en sentido negativo con respecto a la humanidad, ¿verdad? Una acusación contra la humanidad por escrito, básicamente, ¿cierto? Testimonio. Un testimonio contra la humanidad. Eso sería la parte negativa. Pero ¿cuál sería la parte positiva? La venida del Mesías. La venida del Mesías. Claro, la justicia, traer la justicia. Atraer la justicia, que es lo que dice en Romanos capítulo 8. Para que la justicia de la Torá se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ya? Entonces la Torá tenía un estándar, un modelo de lo que debía ser la humanidad sin pecado. ¿Me explico? De lo que debía ser la humanidad sin pecado. Pero claro, cuando tú te ponías frente a la Torá, te veías muy por debajo del estándar. Dígame. Entonces ese es el famoso, el auxilio del Mesías. Exacto, claro. No podemos, como decían los apóstoles, los judíos que estaban con la predicación de Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque Pedro le dijo, y mataron al autor de la salvación, y tal y lo otro, le dejó la sentencia. Dijo, ya saben lo que hicieron,
varones hermanos, ¿qué haremos? Ya, esa es la pregunta lógica. ¿Y cómo hacemos ahora? Y él le dijo que arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Yehoshua Mashiach para perdón de pecados, para liberación, para jubileo de pecados, para que descansen de esas obras y al mismo tiempo se les restituya lo que habían perdido o lo que estaban perdiendo. ¿Ya? Entonces fíjense qué interesante, todo eso implica el nombre de Dios. El nombre de Dios está asociado a su justicia y su justicia puede tener dos terminales. Una que es justificación para sus escogidos y otra es condenación para aquellos a los que Él simplemente no llamó. ¿Ya? Por eso la parashá de hoy es una parashá que nos habla acerca de la elección. ¿De acuerdo? La elección, un término que todavía a veces causa tropiezo e incomodidad en algunos hermanos. Pero vamos a leer, ¿por qué habla de esto? Miren lo que dice ahí, vamos a ver directamente en el capítulo Elección que no es predestinación. que no es predestinación, correcto. Muy bien, vamos a ver el capítulo 7, versículo, vamos a leer desde el 1. No, vamos a leer desde el 1 en adelante hasta el 3. Éxodo 7 del 1 al 3. Dijo el Señor a Moisés: mira que te he constituido como Dios para Faraón y Aarón, tu hermano, serás tu profeta. Tú le dirás cuánto yo te mandé, y Aarón, tu hermano, se lo dirá a Faraón, para que dejes salir de tu país a los israelitas. Yo, por mi parte, endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré mis señales y mis prodigios en el país de Egipto. Hasta ahí, gracias. Ahí hay una mala traducción, ¿de acuerdo? Porque yo creo que todavía a más de uno le va a causar como que inquietud. Bueno, Dios endureció el corazón del faraón. Bueno, entonces si lo endurece para que no obedezca, ¿por qué lo castiga? ¿Ya? ¿Sí me explico? Esa sería como una lógica. Incoherencia. Bueno, si Dios endurece el corazón para rematar, lo va a castigar porque no obedece. Le va a dar palo, pues. O sea, Claro. ¿me explico? Injusticia. ¿Ya? Sería injusto. Injusto. Sería injusto. Es como que yo le diga a un niño, raya la pared, y cuando la rayo vengo y le pego, ¿por qué la rayaste? Sí, claro. ¿Ya? No es la lógica. No es lo Allí lo que es correcto entender en la traducción es lo siguiente: yo mostraré la dureza del corazón del faraón. Es un infil. Un infil, ¿ya? Akshe, ani akshe, et lev paro. Díganme. Es lo difícil. O sea, estoy en la parte esa de Minyan, Ajá. infil, Ajá. y me he dado cuenta de que es una difícil traducir ese edificio Ujú. en hebreo, porque lo han traducido como la voz causativa. Claro, exactamente. Entonces, por eso es que lo hizo. Claro. Y regularmente he visto que lo que más usan es hizo, causó. Y se ha tomado como una cuestión ya estándar definida. Y miren, ustedes se acuerdan cuando hablamos de José, que él hablaba kashot, ¿se acuerdan? Y Dureza. kashot, dureza, miren, kashe es estar duro. Akshe, yo mostraré dureza. ¿Ya? Yo mostraré la dureza. Akshe, eso es lo que significa. Pero aquí traducen, yo haré duro el corazón del faraón. No hace sentido. Claro. ¿Por qué? Porque es como decir, O hizo mostrar, si es que se quiere usar o el hizo verbo ver, hizo. o hizo ver. O Yo hizo haré ver la dureza La dureza. del corazón del faraón. ¿Ya? Fíjense cómo cambia el sentido y que hace más coherencia. ¿Por qué? Porque es que el corazón humano no necesita endurecerse más de lo que ya es. Dice el profeta Ezequiel que tenemos un corazón de piedra cuando nacemos. ¿Ya?
Pero dice que a causa de la maldad de los hombres, el corazón de muchos se endurecerá. El amor de muchos se enfriará, dice. Es el amor, no el corazón. ¿Ya? El amor. Ya el aquí amor. dice Akshe, yo mostraré la dureza del corazón del faraón. ¿Ya? Lo haré ver. ¿Cómo la va a hacer ver? Les voy a demostrar, mire, ¿verdad? Le voy a mandar 10 señales, 10 plagas maravillosas que nunca se han hecho en la creación desde que existe, y ni aún así se va a arrepentir. ¿Ya? Eso es para mostrar la dureza del corazón del faraón. Del hombre. Del hombre. Eso es un prototipo del corazón del hombre, ¿verdad? Claro. Claro. Prototipo. Que Faraón, como Corazón Egipto, típico. Egipto y O sea, Faraón cuando son criticamos a los prototipos judíos de y a la los naturaleza egipcios, humana. ellos fueron, pero que critican, somos iguales. Igual, Ah. igual. Igual. Si hubiéramos sido faraón en ese momento, hubiéramos Igual. reaccionado Lo igual. mismo. Si hubiera alguna diferencia entre todos, entre toda la humanidad, la Torah nos dijera no hay justo ni siquiera. Exactamente. Así es. Claro. Como hablamos ayer, ¿verdad? Claro. Pero allí, como decíamos ayer en Romanos, ya hemos sido claros, judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Eso incluye a Faraón y A a Faraón y a los judíos y a todo el mundo que no haya recibido circuncisión del corazón. El corazón. ¿no? Claro. Entonces fíjense, yo mostraré la dureza del corazón del faraón. ¿De acuerdo? ¿Y cómo? Dice, ¿y cómo? ¿Cómo la va a mostrar? Haré multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Ese es el cómo. Fíjense ustedes, por mucha multiplicación de señales y maravillas, nunca iba a lograr eso que el corazón del faraón se arrepintiera o se ablandara. ¿Qué significa? En síntesis, el milagro, la maravilla más grande que se puede hacer en este mundo y que Dios podía hacer en este mundo era cambiar el corazón humano. ¿Se dan cuenta? Porque 10 señales no pudieron. Se necesitaba entonces una señal mucho más grande y poderosa que pudiera penetrar en el corazón y cambiarlo. Dígame, hermano. De hecho, Faraón vio 10 señales, pero el pueblo después de esas 10 que salió de Egipto vio 10 más. Claro, O sea que el pueblo vio 20 señales 20 señales y todavía se regresaban y aquí. todavía se quería regresar. Y murió esa generación. Y murió esa Porque generación. juró el Señor que no entraría. Eso Se es, hizo un censo al salir y antes de entrar. Claro, claro. exacto. No ¿Y por sé. qué? Porque su corazón era como la La piedra. dureza, claro. Dice el Señor, el profeta Jeremías, no es mi palabra como martillo sobre la roca. Significa que tiene que ser la palabra de Dios la que llegue directamente al corazón, no por medio de cosas externas. ¿Ya? Esa es la diferencia entre cuando criamos nuestros niños en la fe y cuando ellos tienen la experiencia personal con Dios. ¿Me explico? Así es. ¿Por qué? Porque se necesita tener la experiencia personal para que el corazón sea transformado. Mientras tanto están ahí santificados, ¿verdad? Están ahí, van bien. Pero es necesario que el corazón, ese humano con que nacemos todos, sea desmenuzado por la palabra del Señor. Necesitamos todos ese milagro. ¿Para qué? Para que entonces seamos libres de la esclavitud. ¿De acuerdo? Como pasó en este momento. Entonces vamos a seguir leyendo porque aquí hay algo interesante. No todas las veces que allí dice el corazón del faraón está duro, etc., no todas las veces aparece la misma palabra. Allí en esa parashá aparecen 3 palabras diferentes que en español se han traducido por duro y no distingue una cosa de otra. La primera palabra que vemos es caché, ¿verdad? Que es difícil, duro, duro o difícil, trabajoso, ¿ya? Trabajoso, caché. La segunda palabra, esto se pronuncia caché. La segunda palabra es hazak, que significa rígido, Hadak. hazak. Con Zayin. Sí, zay. Rígido. Y la tercera palabra es kabed, que significa pesado. Pesado. Duro, rígido y pesado. ¿Se dan cuenta? Voy a poner aquí. Duro, rígido y pesado. Vamos a ver dónde aparece.
Por ejemplo, vamos a ver aquí en el versículo, ya les voy a decir, en el capítulo 7, Pero todas son sinónimos. versículo 13, 7:13. Pero todas son sinónimos. No, ¿No? no son sinónimos. Vamos a ver. Éxodo 7:13, ¿cómo dice? Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó conforme había predicho el Señor. Bueno, recibió una primera señal, ¿verdad? Y ya dejó de estar duro para estar hazak, rígido. ¿Ya? ¿Qué está ilustrando? Que la naturaleza humana tiende a lo contrario cuando se manifiesta la verdad. ¿Ya? Y eso viene de herencia de Génesis. Cuando Dios se le apareció a Adán, ¿cuál fue la reacción? Tuve miedo y me escondí. Adán no salió al encuentro del Señor. Perdóname. ¿Verdad? Perdóname, Dios. No. Tuve miedo y me escondí. Cogió para el lado contrario. Así es. ¿Me explico? Dios se apareció y Adán estaba aquí y no corrió hacia Dios, sino lo contrario. Tuve miedo y me escondí. Huyó. Aquí está mostrando esto, que el corazón por naturaleza estaba difícil. Sí, sí. Y sin embargo se apareció una primera señal chiquita, que fue simplemente la primera, ¿verdad? ¿Ya? La de la serpiente. Una señal, ni siquiera todavía había empezado las 10 plagas, sino apenas el tema de ese animal. Y ya enseguida se puso rígido. ¿Ya? Con una pequeña muestra del poder de Dios. Un pequeño asomo. Nada más así, suave, sutil. Y se puso más compacto. ¿Ah? Se puso más rígido, se puso sólido. ¿Ya? Se precipitó más con una pequeña muestra. Y mire lo que dice a continuación el versículo 14. ¿Qué dice? Entonces dijo el Señor Dios: el corazón de Faraón es obstinado, se niega a dejar salir al pueblo. No es obstinado, es pesado. ¿Ya? No se mueve. Es difícil de mover de su lugar. Ya se quedó ahí, ya se anidó allí. Es pesado, dice, Kabed Lev Paró. Entonces ya difícil de transigir, rígido, impenetrable, y luego pesado, que es inamovible, ya está allí, precipitado, pesado, se hundió en sus propios pensamientos. Dice, el corazón de Faraón está pesado, se rehúsa a despachar al pueblo. Y de allí en adelante todas las señales que vinieron, las plagas, todo lo que ocurrió allí en esa parashá, simplemente siguió mostrando esto. La última es Kabed. Kabed, Cabet, termina en Dale. Dale, sí. Una Dale. sí, Dale. Kabed. Todas las plagas tuvieron la intención de mostrar esas tres características del corazón del faraón: difícil, ¿cierto?, intransigente, sólido, rígido o terco, digámoslo así, impenetrable, y luego pesado, difícil de acarrear, difícil de traer, de mover, ¿ya? Difícil de mover. El segundo es Jesas, o Jesús. Una Hazak. retrocavadora lo movía. Hazak. Ese pesado ahí es como cuando nosotros aquí decimos, oye, este tipo tiene los huevos pesados. Exacto, está pesada la situación. O está pesado. El hambre está pesada. Está difícil. Está difícil, tiene un gran impacto, ¿de acuerdo? Entonces son tres características del corazón. Cuando dice que el corazón es caché, significa que de buena oído, no, por oídos no va a escuchar, porque mira lo que dice allí, y no escuchó, y no los escuchó. Cuando dice que es rígido, significa que ya está en oposición
Y cuando es pesado, ¿de acuerdo? ¿Sí está clara la Sí, sí, asociación? sí. Hay una reacción. Hay una reacción. Cuando es caché, el corazón es caché, significa que no escucha. No escuche. Cuando es hazak, significa que ataca. Que ya solamente no rechaza, sino que ataca. ¿Ya? Y cuando es kabed o pesado, significa que no tiene remedio. ¿Ya? Está echado a perder, como dicen los Está pueblos. echado a perder. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. ¿Ya? Simplemente quedó demostrado que esto es la ilustración de las dos anteriores, la suma de las dos anteriores. Hazak. Eso hace que el corazón sea pesado, precipitado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que de esta parashá tenemos que enlazarla con lo que dice en Romanos capítulo 9. Esa última es cuando el Señor dice que va a demostrar eso, la última. Claro, o sea, él dice que va a mostrar la dureza, o sea, caché. O sea que con una pequeña muestra, repito, no va a querer escuchar. Pero que en la medida que Dios multiplicara sus señales, el corazón iba a reaccionar en sentido contrario. Se iba a volver cada vez más y más resistente y más resistente. La última es Kabed, A ver. pesado. Se iba a hundir más en sus propios razonamientos. Por eso el proverbio dice: confía en Hashem de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia lógica. ¿Ya? Porque eso es lo que le pasó al faraón. Él confiaba en su capacidad, confiaba en su lógica de las cosas. Y fíjense ustedes que tan encerrado en su lógica estaba que no le importó ver el mar abierto. Ni siquiera se detuvo un momento y cómo se abrió ese mar. ¿Ya? Sí. Él no se Eso cuestionó. sí es bien estar ciego. Eso es estar ciego. Eso ya es tener el corazón pesado, que ya ni siquiera razona de lo que es lógico. Claro, porque es que el que no escucha, ¿No ve? no razona, no se coloca en la posición del otro. Tenemos que aprender a escuchar para Ver captar otra lógica. La otra lógica del otro. La lógica de la otra persona. Pero si no solamente cerramos el oído, sino que también atacamos, Resistir. el resultado es que nos vamos a volver precipitados como una piedra y nos vamos a hundir en nuestras propias ideas y no vamos a razonar ni siquiera como humanos. Cuando dice que el corazón del faraón se puso pesado, es igualito al corazón de una bestia malcriada. Porque inclusive, fíjense ustedes que el profeta Isaías, vamos a leer el capítulo 1 de Isaías, por favor. Miren la comparación tan impresionante que le hace Dios al pueblo de Israel. Capítulo 1 de Isaías. Miren lo que dice aquí. Versículo 3. Vamos a leer el 2 al 3. ¿Qué dice? Isaías 1 del 2 al 3. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Bueno, ahí están invertidas las palabras. Dice: conoció el toro al que lo compró. Dice literalmente. Yadá Shor Conejo. Dice: conoció el toro a su comprador, y el asno el establo de sus dueños. Fíjense ustedes que los animales, después que usted los acostumbre, tienen una lógica. Te reconocen. Reconocen, están ubicados, dónde están, ¿Y dónde conocen viven? al dueño, dónde viven, dónde van a dormir. ¿Ya? Pero ¿qué dice? Israel no conoció, mi pueblo no tuvo lógica. ¿Ya? No se ubicó lógicamente. Fíjense ustedes. ¿Qué dice? Oh, nación pecadora. ¿Pueblo qué?
Cargado. ¿Cargado? Sí. ¿Cargado de qué? De maldad. No. Pueblo con pesada iniquidad. ¿Qué? Con pesadez de iniquidad. ¿Ya? Pesadez, fíjense ustedes. La palabra pesadez está relacionada con la pérdida de la lógica, de la noción, de la razón. Enloquecimiento, eso es el corazón pesado. Se volvió irracional. ¿Ya? Y aquí está diciendo de Dios de Israel: oh nación pecadora, pueblo con pesadez de iniquidad. ¿Por qué? Porque ni conoció ni tuvo ni siquiera lógica común, sentido común. ¿Qué dice? Descendencia de malignos, hijos destructores. ¡Wow! ¿Ah? Tremenda acusación. Dice, abandonaron a Adonai, despreciaron al Santo de Israel, se volvieron atrás. Fíjense ustedes lo que yo decía ahorita. Dios se manifiesta y la tendencia del hombre es volverse atrás. Volverse atrás. ¿Ya? No regresarse. No regresar, no acudir a Dios. Dios se manifiesta y el hombre no va a venir a Dios. Por eso dice, no hay nadie que busque. No hay quien busque a Dios. ¿Me explico? Porque la No naturaleza hay humana, nadie que haga el bien. la naturaleza humana es pesada, tiende hacia atrás. Dios se aparece así, y lo primero que haríamos como humanos, si Él no nos ha quitado el corazón, es querer matarlo. Así, por eso dice, generación de malignos. Zera Mereim dice, Banim Hamashitim dice, hijos destructores de todo lo bueno. ¿Ah? Esa es la naturaleza humana. Es difícil, es dura, es pesada, tiende hacia atrás. Dios se manifiesta y si Dios no interviniera el corazón humano, se fuera hacia atrás. Si no es que lo pretende destruir. ¿Ya? Pues fíjense ustedes, Dios se le apareció a Adán, repito, y de pronto Adán supo, no, este no lo puedo destruir, mejor me escondo. Pero si Adán hubiera tenido nivel Satanás, se lo hubiera enfrentado a Dios. ¿En serio? Si Adán se hubiera creído un poquito más la mentira del diablo y todo, serás como Dios. Me dijo que yo era como Dios si comía el fruto, vamos a darnos. ¿Ah? Esa hubiera sido la reacción. Pero como reconoció y supo que si se enfrentaba él iba mal, se escondió. Pero no acudió a Dios. Dios, perdóname, no sé lo que hice, mira, comí el fruto que tú... No. Y aquí está diciendo, se volvieron atrás. ¿Qué le pasó al pueblo cuando salió de Egipto? Se volvieron atrás en sus corazones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su corazón era igualito al del faraón. Lo que dice Mateo 13:15. Claro, hermano, a ver. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, Claro. y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan. Claro, dice, a menos que se arrepientan, yo les perdonaré sus pecados, o yo los sanaré. Entonces, ¿de dónde viene el arrepentimiento? Viene de Dios. El arrepentimiento es la señal más grande del poder de la Dios. manifestación de Dios en nuestra vida. ¿Ya? Porque no hay maravilla que se haga en este mundo, ni prodigio que se haga en este mundo, que logre que una persona se convierta de su malo camino. Así es. ¿Ya? No hay poder alguno que logre eso, excepto que Dios mande su mano y cumpla lo que dice el Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio 30. Miren lo que dice acá. Deuteronomio 30. Dice así, el versículo 6. Vamos a leer desde el 6, sí. ¿Qué dice? Circuncidar a Adonai tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ame a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma, al fin que viva. Para que vivas. Piensen ustedes. ¿Quién hace la circuncisión? Dios. El Espíritu Santificador. Claro. El Ruach HaKodesh, el poder de la santidad. Amarás a tu Dios, es decir, que eso
está como una promesa. Una promesa. Tú amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Porque está en el futuro, no dice, amarás a tu Dios siempre. Bueno, amarás es una promesa. ¿Ya? Cuando dice amarás, significa yo me voy a encargar de que tú puedas amar, de que tú sepas amar. Y es una de las señales del Espíritu Santo en la persona. Claro, correcto. Entonces, fíjense ustedes, Se oye como un imperativo, pero no es un imperativo. No, la circuncisión del corazón tiene que acabar con esto. ¿Ya? La circuncisión del corazón quita la dureza, la rigidez y la pesadez. Vamos a hacer el cuadro acá. Duro es que no escucha. Rígido, sólido, ataca. Rígido, sólido, ataca. Sí. Y pesado se vuelve, se va para atrás. Ya cuando lo derrotan, ¿ya? Cuando lo derrotan, huye. ¿Ya? Se esconde. Se esconde. Miedoso, cobarde. ¿Pensado qué? Claro. ¿Sí o no? ¿Se dan Eso es cuenta? así. Es así. ¿Pensado qué? Pesado significa que se va para atrás. Confiesa tu pecado y muere. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? No oye, es duro. Hazak es rígido, ataca. Cuando se enfrenta y pierde, no reconoce la victoria del otro y va y pide, ¿cómo dicen? Esfuerzo. No pide chance, sino que huye. Se va para atrás. ¿Ya? Orgulloso porque Es orgulloso. Comenzamos a ser orgullosos a la serpiente. Es que fíjense ustedes que ni siquiera en los animales se ve eso. es verdad. En los programas de Animal Planet, Yo sí he visto. los animales se enfrentan por la hembra, digámoslo así. El uno perdió y se fue tranquilo. El ser humano es vengativo. ¿Ya? Es vengativo. Y va y no se sale de eso, y no se sale porque tiene la espinita ahí. Tiene que darle bien duro y lo que hace no es reconocer la victoria, sino que huye y se va. ¿Ya? Ahí donde vienen los celos. Pero no hay reconocimiento. No hay nunca reconocimiento. Y eso es lo que nos ha pasado hoy, hermanos. Por eso hay tanta división en la fe. Porque entonces no escuchamos al otro. Aparte que no lo escuchamos, lo atacamos con nuestro propio razonamiento. Y cuando el otro nos derrota, no reconocemos la victoria del otro, sino que nos vamos. Huimos. Tenemos que tener la decencia y la capacidad, el talante de decir, hombre, yo pensaba esto, pero viendo bien los argumentos y enfrentándonos, tú has ganado. Ya. Eso es una incapacidad de reconocer al otro. Es una incapacidad. Eso es humano. Por la dureza del Claro, corazón. la dureza. Que por la dureza. Pesadez. La pesadez Hay más que bien. hablar técnicamente. Porque duro es cuando no oye. Y pesado es cuando se va. Y no admite. ¿Ya? La derrota. ¿De acuerdo? Ya el rígido es el que resiste. El rígido es el que resiste. Digamos que hasta ese momento la rigidez era válida en alguna manera. ¿Sí me explico? Claro, va a atacar con su razonamiento. Ataca su razonamiento. No, pero no es lógico, no es posible. Ese conflicto va y venga. El problema es cuando que después se vuelva atrás. se vuelve atrás. ¿Ya? Ahí está. Y no lo reconozca. Y no reconozca. Ahí Pero cuando tú atacas también no estás reconociendo. no, pero de alguna manera existe la posibilidad del enfrentamiento de que tú te convenzas. Claro, porque tiene que haber un razonamiento. Tiene que haber un choque, porque Claro. está la diferencia, viene otra lógica, otra cuestión, y hay un enfrentamiento, de plano no lo reconoces, Claro. y te puedes enfrentar. Porque es que si reconocieras, no enfrentaras. Es que así es, hermano. Ya, Un boxeador cuando sale al ring no tiene que probar ya, y ahí se da cuenta que es tan duro pegador. exacto. Antes no ya, sabe. pero tiene que salir Tiene que a enfrentarse. conocerlo, tiene que enfrentarse. Luego ya, si llega para que no lo noquee, Él tiene que se retira, se retira, levanta los brazos, claro, reconoce. reconoce. Lo que peor pudiera hacer un boxeador es irse sabiendo que lo van a noquear. ¿Ya? Lo que le pasó al apellido García, que murió en el ring, Exacto. porque el otro le decía, ahí retírate que estás recibiendo Y él no. una golpiza y él no. Adelante. Muy bien.
Entonces aquí estamos viendo se utilizó la palabra pesado para describir a lo que se va para atrás. ¿Ya? Por eso pesado tiende hacia abajo. ¿Me explico? No tiende hacia arriba. Las cosas pesadas no tienden hacia arriba. Quedarse en el punto fijo. Claro, no tienden hacia Dios, sino hacia abajo. ¿De acuerdo? Sí, el mismo peso las hunde, también las vamos. Por eso en Colosenses dice: poner vuestros ojos en las cosas de arriba y no en las de abajo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos o hemos recibido una nueva naturaleza de parte de Dios para que nosotros ya no nos dejemos arrastrar por el peso del ejemplo del diablo, que era irse y no reconocer. Dice: quitados de todo peso de pecado. Claro, quitar todo el peso de iniquidad. Vamos a leer esas dos citas. Vamos a leer Colosenses 3, del 1 al 3, y Hebreos capítulo 12, 1 en adelante. Pero una preguntita, Dígame, hermano hermano. Eric, que cuando estábamos comentando ahorita Mateo 13, 14, 15, una claridad cuando en el versículo 15 dice: oigan para que no vean con los ojos, oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Eso está mal. No, ahí dice: a menos que se arrepientan, yo los perdonaré. Yo no los perdonaré. A menos que se arrepientan, yo no los perdonaré. Así es que dice. Vamos a ver primero Colosenses 3 y luego Hebreos 12, para ir terminando ya. Fíjense qué interesante, todo esto. ¿Qué dice Colosenses 3 del 1 al 3? ¿Quién no quiere leer, por favor? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Amén, amén. Nuestro corazón no va a precipitarse más hacia las cosas de abajo, sino a las de arriba, porque ya no es caber, ya no es pesado, ya no va a tender hacia atrás, sino hacia arriba. Ahora vamos a complementarlo con Hebreos capítulo 12 del 1 en adelante, del 1 al 4. Despojados de todo peso, mira lo que dice ahí. Vamos a leerlo. Hebreos 12 del 1 al 3. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Dice usted, igualito, puesto los ojos en Yehoshua, arriba, no donde está sentado, allá arriba, en la diestra, en el cielo. En el cielo. Puesto los ojos en Yehoshua, arriba, en la diestra, en el cielo, no en las de la tierra. ¿De acuerdo? Fíjense. ¿Por qué? Porque el que pone sus ojos en las cosas de la tierra simple tiene un corazón pesado. ¿Ya? Tiende hacia atrás. Tú le muestras a Dios y prefiere el mundo. Tiende hacia atrás. Es generación de malignos, hijos destructores. Así llamó a Jesús a generación maligna y perversa. Claro, generación adúltera y perversa. ¿Ya? Increíble. Entonces repito, todo esto, vamos a terminar ahora leyendo Romanos capítulo 9, por favor. Vamos a leer Romanos 9. En los versículos, creo que desde el 12, vamos a buscarlo, Romanos 9. ¿Cómo dice el 12, por favor? Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Sí. Que pues
¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sigue. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. No, al que quiere dejar duro. Al que quiere dejar duro. ¿Ya? Del que quiere tiene misericordia. ¿Cuál es la misericordia? Quitar la pesadez. Claro, porque todos vamos duros. Porque todos estamos pesados. Todos estamos pesados. Claro. ¿Ya? Sí. Entonces la misericordia de Dios consiste en quitar la pesadez del corazón del hombre. Pero eso es el que él quiere. El que él quiera. Y al que él no quiera, su corazón lo deja pesado. Lo deja acá como En su naturaleza en su naturaleza. Tal irracional. como era. ¿Ya? Lo deja andar como silvestre, así como es. Y al que quiere endurecer, no, sino al que Deja. Al que quiera, deja duro. quiere dejar. Claro. No endurece. Si quiere Allá demostrar, Allá Dios mostraba la dureza. hacía mostrar, hacía ver, acá deja, Deja ver. Y deja, al que quiera dejar duro, lo deja duro. ¿Ya? deja. ¿Qué sigue diciendo? Sí. El 18, repite el 18. 18. Ah, ya, pues entiendo. Pero me dirías, ¿por qué pues inculpa? Porque quien ha resistido a su voluntad, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó. Porque me has hecho así, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Correcto. ¿Sí? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Correcto. Hasta ahí. Fíjense ustedes, vasos de misericordia. Y ya lo había dicho, la misericordia consiste en quitar la pesadez. ¿Ya? La misericordia consiste en quitar la pesadez. Entonces los demás fueron dejados así, como eran. ¿Ya? De una misma masa. De esa misma masa dura, a nosotros nos echó agua, porque dice allá curiosamente, ¿ya? Profeta Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua. Vamos a leerlo Ezequiel, para que vean que éramos una misma masa dura, y la masa dura se ablandaba era con agua. ¿Ya? Ezequiel 36, versículo 26, mire lo que dice. Vamos desde el 24. Dice, y los tomaré ustedes de entre los gentiles, las goyim, y los reuniré de todas las tierras y los traeré a su territorio. Y yo rociaré sobre ustedes agua pura, mayim tehorim. Y ustedes quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todas sus idolatrías, yo los limpiaré. 36, 24 al 25. Y luego mira el 26 cómo termina. Y les daré un corazón nuevo, Lev Hadash, un corazón nuevo y un espíritu nuevo, un ánimo, Lev Hadash, Ruach Hadashah etem lekirlechem. Y apartaré el corazón de ¿qué? De piedra de vuestra carne y les daré un corazón de carne. O sea, sensible, blandito. No, Corazón no blanco, rígido. no rígido, mucho menos pesado. ¿Qué me parece el capítulo 6? Ezequiel 36 del 24 al Y 26. está en el 11 y está en el 18 también. Y miren lo que dice el 27 para que quede más claro.
y pondré mi espíritu en medio de ustedes y haré que anden en mis estatutos y vigilen y hagan mis juicios. ¿Cómo les parece? Paquete completo. ¿Ah? En el 24 dice, yo tomaré de las naciones, cuando dice naciones son Goyim. Goyim. Claro, Goyim. O sea, esa promesa estaba dirigida solamente en un momento, ahí en momento al pueblo hebreo. Pero con la sangre del Consolador, claro, se alcanza a hacer un nuevo pacto que no hay ni judío ni griego. Correcto. Ahí nos sentimos injertados. Exactamente. Ese es el vínculo. Porque cualquiera que dice, pues que eso era para ellos, y pareciera que hubiese un nuevo pacto. Claro, no, claro. Esto nos alcanza en la medida que ellos son ¿En qué medida? En la medida de que, como hemos visto hoy, todos tenemos el mismo corazón de piedra cuando nacemos. Sea judío o sea gentil, es igual. El mismo corazón pesado. Una rebelión. Solo cuando Dios esparce agua limpia y quita el corazón de piedra y nos da uno de carne, ahí es cuando somos su pueblo. ¿Ya? Así es. Por eso su pueblo está esparcido y lo va a reunir, porque en todo lugar ha esparcido el agua limpia. Esa es de las pocas veces donde se menciona el agua limpia, porque creo que a Nicodemo le dice que no naciere del agua y del espíritu. Bueno, esa parte del agua no está ahí muy clara. No está muy clara. No. Diga, hermano. Él explica en Romanos 8:29, Dígale. la parte de la promesa, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen ellos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, esto también llamó, y a los que llamó, esto también justificó, y a los que justificó, esto también glorificó. Muy bien. Entonces, ahí no es predestinación. Proyerizo. Prorizo. O prorizo. Prorizo, que es delimitar, establecer un límite. Vean, sencillo. Romanos 8:3. Romanos 8:3, ¿verdad? Aquí tenemos, 8, 28, 29. presta atención a este ejemplo. Es 8:29. Mira atención a este ejemplo. Aquí tenemos un bloque, un adobe de arcilla, de esos con que se hicieron las pirámides. Esto es la humanidad. Dios prorizo estableció un horizonte y determinó, aquí voy a hacer unas secciones a este bloque, ya, unas secciones aquí, y ese límite que Él está estableciendo son los que Él escoge, ya, y les echa agua. Entonces todos estos cubitos seleccionados de ese mismo bloque es lo que Él les echa agua y los ablanda. El resto sigue duro. ¿Me explico? Pero a los que Él escoge, Él les pone un límite que es prorizo, que hayan traducido predestinar. No es predestinar, porque entonces ya tendríamos que aceptar de que hay gente que nace buena y otros que nacen malos. Aquí estamos viendo hoy que todos nacemos igual de malos, hijos malignos, hijos de la ira de Dios, lo mismo que los demás dicen Efesios. Pero cuando a Dios le plació llamarnos, nos llamó no por obra de justicia, sino por el lavamiento, y Él estableció un límite, una diferencia entre nosotros y ellos, los que todavía están afuera. Esta nueva teoría, esta es la manera de presentar el Reshit, o sea, el Mesías de esa manera, echa por tierra toda la teoría de la predestinación. Claro, correcto. Es otra manera de abordar la teología, diferentísima, totalmente. Porque estamos viendo la Escritura. La Escritura dice que todos somos iguales, de corazón malo, maligno, destructor, y que Él nos ha escogido, ha establecido un límite. Por eso una de las oraciones bonitas del judaísmo dice: tú que distingues entre Israel y las naciones. Pero no porque Israel fuera mejor, sino porque a Él le plació distinguir. Dice, por el puro afecto de su voluntad. Ahí no intervino más nada, sino el puro afecto de su voluntad. Solamente Dios nos mostrará al final, además de lo que ya nos ha dicho, por qué nos ha escogido, porque era lo más vil y menospreciado del mundo. ¿Ya? Y por ser nosotros esta parte quizás más dura de la masa, del bloque, digo, bueno, a esos son los que voy a trabajar, ¿ya? Para mostrar mi poder.
Pero es que hoy en día no hay ni judío, ni varón, ni griego, existe toda la humanidad, porque desde un principio se dijo: te proclamaré ante los Claro. gentiles luz para las Claro. naciones, luz para los Claro. pueblos. Génesis, Éxodo, Correcto. y lo corrige después de Romanos Claro. 15, y lo Correcto. dice. O sea que en última el Mesías viene como una obra salvífica, redentora para todos los gentiles. Así Claro, es. totalmente. Por eso es que todos debemos ser injertados Todo. en Él. Amén. En Él. Por eso digo: yo soy la vid y vosotros David, los amén. pámpanos. Todo pámpano que no permanece en mí se seca y es cortado. Me encanta Romanos 15, dice: luz para los gentiles, Claro. nosotros somos Totalmente. gentiles. O sea que esa promesa, como se redactó en Ezequiel, pareciera que fuera solamente para el pueblo, Claro. pero cuando el sol se le revela a Pablo, Claro. nos alcanza a todos. A No, todos. es que ellos son, Aleluya. ellos son los que no han querido incluirlo en él. Eso, Ellos, correcto. Ese es el problema, pero es claro la palabra Goyín. Claro. Correcto. Ahí Goyín, está. es que el deber de arranque es Goyín y Oye, punto. total. Punto. Total. Bueno, hermanos, con esto hemos terminado esta parasha de hoy.